Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hay una patología muy frecuente en la consulta general y también la de especialidad, que son las infecciones vaginales. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Richard Guevara. Él es médico especialista, ginecobstetra, especialista del Hospital San Vicente de Paúl y actualmente presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. En realidad que es frecuente esta patología, ¿no? Bastante frecuente. Mucho más, la consulta nuestra se llena bastante de pacientes que nos vienen y nos refieren una infección vaginal, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta que la flora normal del tracto genital de la mujer es un ecosistema que está compuesto por muchos microorganismos que son saprófitos, o sea, que son buenos, beneficiosos, pero también estos pueden volverse patológicos cuando el pH, que es una defensa de nuestro organismo en contra de los microorganismos externos, cambia. Entonces, el pH ácido, ¿no? Así es, el pH ácido de la vagina va entre 3.5 y 4.5. Cuando este se vuelve, es un pH ácido, ¿no? Digamos, como el limón, como el ácido de las baterías. Y cuando este cambia, comienza a hacerse alcalino, comienzan a aflorar principalmente los hongos y luego nuevamente podrían estos comenzar a ser una puerta de entrada para microorganismos bacterianos. Doctor, entonces, de acuerdo a su criterio, existe una serie de bacterias que son saprófitas, o sea, son beneficiosas, que defienden a este epitelio fino de la vagina. Hay un equilibrio en estos Bacillodendron, Streptococcus, Basilococcus, hay cualquier cantidad de bacterias beneficiosas, pero ¿en qué momento, sacando aparte de patologías como la diabetes, como el VIH, en qué momento se pierde este equilibrio de este microecología y se transforma en enfermedad? Porque la vagina no tiene mal olor, no tiene comezón, ¿no es cierto? Así es. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que el ecosistema de la vagina, la microbiota, porque así se llama el ecosistema natural de la vagina, tiene un mecanismo de defensa que primero es el pH y también hay inmunidad, ¿no? Como usted bien lo decía, las enfermedades generalmente degenerativas y inmunodepresivas pueden causar esto, pero también, por ejemplo, el uso excesivo de los tampones, las toallas higiénicas, hacen que este problema se agudice y comience a volver mucho más frecuente. Entonces, lo correcto es que se mantenga este equilibrio en la vagina, pero por malos hábitos de higiene. Por ejemplo, la vagina está bien que se proteja con una toalla sanitaria en días menstruales, ¿cierto? Así es. Pero después, ¿para qué protectores? Inclusive la mujer debe utilizar determinadas telas o lencería que no le produzcan mayor humedad de lo que tiene. Generalmente las telas sintéticas son las que más producen este tipo de problema, entonces las naturales serían mucho mejor. En este caso, algodón antes. Entonces, lo importante, porque lo que pasa es que la moda, ¿me entiende, doctor?, hace que utilicen hilos dentales. Es hasta peligroso para la vagina. Circulación. Lo que pasa es que, bueno, este tipo de prendas que son bastante ajustadas, como los hilos dentales, como el problema de los jeans que son bien apretados, no permiten la buena circulación. Entonces, ese es el problema que vamos a tener y que vamos nosotros a suscitar o a ver que las mujeres comienzan a tener mucho más frecuente infecciones y sobre todo secreción, ¿no? Porque, doctor, los tampones está bien que se pongan las personas que estando con la menstruación, sangrado, vayan a nadar. Por supuesto, se van a la playa, pero no puede estar constantemente utilizando, porque este sector es húmedo, hay una temperatura especial. Con estos tampones se aumenta la humedad y se aumenta el calor, y es un caldo de cultivo para las bacterias. Sí, lo que pasa es que la zona genital es una zona bastante húmeda y que no entra el sol. Y también es de contacto, ¿no? Entonces, obviamente que esto va a provocar y va a ayudar a que el pH cambie y obviamente las infecciones comiencen a proliferar. Porque, doctor, el criterio es de que las mujeres que empiezan a tener mal olor, prurito, comezón en la vagina, lo más correcto es de que se vaya donde el médico, no se automedique, porque ahí viene el problema. Hay pacientes, usted en su consulta tendrá
que han utilizado todo tipo de óvulos y todo tipo de cremas y vuelven las infecciones porque se volvieron las bacterias resistentes a tanto óvulo que se pone. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es acudir al médico, sea el especialista o el médico general, porque generalmente lo que hacen en la farmacia es darle un óvulo que va a combatir un tipo de microorganismo, pero no al que está atacando. Por ejemplo, le dicen, sí, tengo secreción, y le dan un óvulo para secreción o para un microorganismo micótico, que es un hongo, y realmente lo que tienen es una infección bacteriana. Entonces, ese medicamento no le va a hacer efecto para la infección que tiene esa paciente. Claro, porque una cosa es que tenga hongos, una cosa es que tenga tricomonas o tenga bacterias propias de una vaginitis infecciosa. Entonces, el médico es el que, inclusive por el aspecto, si es usted le hace el examen clínico, porque el médico ginecólogo lo primero que le hace es una historia clínica y un examen visual de su vagina y encuentra quesos en la vagina, pues usted ya sabe que es hongos, ¿no es cierto? Y eso confirma con un examen de Gram en el laboratorio. Sí, ese es el examen primordial para determinar y saber qué tipo de infección está concurriendo en ese tracto genital, ¿no? Entonces sí, el Gram y fresco, que es un examen fácil, rápido, es inocuo y sobre todo que es muy económico, ¿no? Para poder nosotros tener un diagnóstico definitivo, pero obviamente nosotros ya estamos especializados en ver ese tipo de infección de acuerdo a las características de la secreción. Claro, o sea, el médico, inclusive, poner este ejemplo de los hongos, cuando hay este aspecto de queso, o ese olor a pescado, entonces tiene sospecha de que es una garnerela, ¿no es cierto? Y así la tricomoniasis que le dé ese aspecto lechoso, espumoso, maloliente, usted ya conoce y le puede prescribir exactamente lo que debe tomar, pero lo que ha hecho que las pacientes estén con infecciones vaginales constantemente es porque se automedican o no terminan el tratamiento. Doctor, en su consulta, usted debe haber un momento en que le encuentra a la paciente que le han dado todo tipo de óvulos, todo tipo de cremas. ¿No ha pensado alguna vez en que hay que hacerle tratamiento al marido, a la pareja? Es que ese es lo que se trata de hacer, ¿no? En nuestra consulta siempre la paciente acude a la consulta por este tipo de problemas, pero nosotros siempre tratamos de que la pareja sea la tratada también, porque si nosotros descontaminamos a una de las dos partes de la pareja, van a volver a estar juntos y van a volver a contaminarse entre los dos. Entonces no es necesario solo darle al que está en ese momento padeciendo la patología, sino que hay que darles a los dos, ya que obviamente si es una pareja estable con mucha más frecuencia y más razón van a tener más relaciones y frecuentemente, entonces hay que darle a la pareja el tratamiento para que este tipo de patología no vuelva, al menos normalmente, porque generalmente hay pacientes que consultan, hace un mes estuve con este problema, hace 15 días estuve con este problema y volvemos a tener el mismo problema. Bueno, la promiscuidad también puede causar este tipo de patología y más frecuentemente, ¿no? Entonces cuando hay parejas promiscuas, sea él o ella, estas infecciones no se van a curar nunca. Y muchas veces usted tendrá que hacer tratamiento a un triángulo que está funcionando ahí. Ahora, el problema es que también hay que hacer otros tipos de exámenes, ¿no? Cultivos, porque puede ser que ya los medicamentos que está utilizando este paciente, ya las bacterias, los parásitos, los hongos estén ya muy resistentes. Entonces tenemos que ver qué tipo de medicamento, este tipo de microorganismo es el sensible, ¿no? Porque la sensibilidad es para el microorganismo, no para la persona. Doctor Guevara, vamos a hacer una pausa porque tenemos una pregunta. Doctor, buenos días, dice. ¿En el embarazo son más comunes estas infecciones? ¿Qué riesgos existen para el feto? Muy buena pregunta. Sabemos que en el estado de gestación en la mujer, pues la inmunidad disminuye y sí son más frecuentes las infecciones genitales, ¿no? Entonces podríamos responder que sí, que es un poco más frecuente la infección por microorganismos que generalmente, como yo les decía, saprofitamente nos ayudan a combatir a los malos, pero estos también pueden volverse patológicos y obviamente es por la inmunodepresión que produce el embarazo, fisiológica, ¿no? Pues entonces, la respuesta de nuestro invitado es de que sí es más frecuente estas infecciones en el periodo de embarazo porque baja su inmunidad. Pero doctor, si se dan estas infecciones, hay medicamentos como el metronidazol que no está indicado en los primeros meses de embarazo. Bueno, ahora ha cambiado el CDC y obviamente la categorización del metronidazol en el embarazo ahora es una categoría B, ya no es una C. Entonces nosotros podemos dar en cualquier momento del embarazo. De hecho, nosotros damos mucho más frecuentemente el metronidazol porque es el medicamento que con más frecuencia las bacterias y los parásitos están mucho más sensibles que cualquier otro medicamento y sobre todo por el costo.
el costo-beneficio. O sea, hoy ya no se ha visto que el metronidazol puede producir malformaciones, ya no, ya en la etapa de embriogénesis ya no es un medicamento contraindicado, es más bien indicado. Entonces la preocupación de la señora es de que sí se dan frecuentemente las infecciones vaginales en las embarazadas, pero los tratamientos, como decía el doctor, han cambiado y hoy ya no está en riesgo el embrión, ¿no es cierto? O en el caso feto. Pero si la infección se da en el primer trimestre, ¿usted le hace el tratamiento o espera que termine el periodo de embriogénesis? El problema es que si nosotros no damos un tratamiento a una paciente que está con una patología de estas características de infección vaginal, puede producir un aborto. Entonces, que nosotros hagamos que ese embrión se forme bien, sí va a abortarse igual, porque hubo un problema por infección de la madre, va a producir unas sustancias que en el útero hacen que se contraiga, obviamente, el útero, que son las prostaglandinas, y estas hacen que se produzca un aborto. Entonces, el doctor nos indica que aquí analiza el especialista costo-beneficio. ¿Qué es lo que sucede? Si es que los enemigos de la mujer embarazada son las infecciones de vías urinarias y la infección vaginal. Costo-beneficio, dice el doctor, en el sentido de que si esa infección se mantiene en la embarazada, estas bacterias van a pasar el cuello del útero y van a romper la membrana y se va a producir un aborto o un parto prematuro. Así es. Entonces nosotros tenemos que valorar eso y dar el tratamiento. Como les digo, el metronidazol y muchos de los medicamentos ahora que antes eran contraindicados en el embarazo porque no se sabía bien el mecanismo de acción, hoy están indicados. Así que el tratamiento de las vaginosis o de las vaginitis en el embarazo se deben dar inmediatamente diagnosticado. Sí, porque doctor, cuando usted se hace un examen, ¿qué es lo conveniente para las mujeres? Hacerse un examen sencillo, barato, el examen de secreción vaginal. Ese es un indicativo y después el doctor decidirá si necesita hacerle un cultivo y antibiograma, porque las infecciones son recidivantes y severas, tiene que hacer un cultivo, ¿no es cierto? Entonces el doctor le prescribe el medicamento específico, pero doctor, usted no va a encontrar infecciones vaginales cuando un pH de vagina es hasta 4.5. Entonces, ¿de dónde salen esas vaginosis, vaginitis? Son otra causa. Claro, es que, a ver, en realidad las causas de vaginosis, sobre todo, como su nombre lo dice, vaginosis bacteriana, es caracterizada por las bacterias, ¿no? Y sobre todo la Gardnerella. Pero también hay otro tipo de vaginitis, y ese es de la que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, porque, no, como usted lo dice, es que justo el pH está dentro del límite normal, pero a la mujer le va a dar molestias este tipo de problemas, sobre todo en el embarazo, y aparte del embarazo, pues nosotros vamos a tener también el problema de la irritación, de la secreción que no sabemos. Pueden haber secreciones que no necesariamente son infecciones, sino por un problema, por ejemplo, de uso de anticonceptivos, que aumenta la secreción vaginal por una exudación del cuello del cuello. Entonces vamos a tener ese tipo de patología, pero que en realidad no se las debería tratar, sino más bien hacer un seguimiento nada más. Porque, doctor, este tejido vaginal que es tan sensible funciona en base al ciclo endometrial, a las hormonas de la mujer, ¿no es cierto? Varía. Y este epitelio requiere cuidados, requiere que sea examinado por lo menos una vez al año y sobre todo que las pacientes conozcan cómo cuidar su intimidad. Ahí la importancia de hacerse las citologías, ¿no? Que aquí nosotros le conocemos como Papa Nicolau. Nuestros patólogos nos dan una muestra o nos dicen que posiblemente hay una patología por un microorganismo que esté afectando al tracto genital. Obviamente que no es un examen para determinar infección, pero sí nos da una ayuda, ¿no? Nos determina de que posiblemente está pasando algún problema, por eso el cuello del útero está inflamado severamente, moderadamente, entonces hay que darle un tratamiento para eso también. Claro, y por eso es que este examen básico como es del Papa Nicolau, las mujeres tienen que hacerse, si hay una vida sexual, así empieza la vida sexual, a los 15 años el Papa Nicolau tiene que hacerse porque ya tiene relaciones sexuales. Ahora hay bueno, saliendo un poco del tema de las infecciones con esto del Papa Nicolau, hay una determinación de cuándo deberíamos comenzar a hacer. Bueno, de hecho, antes se creía que sí, en realidad desde primeras etapas tempranas o sobre todo al inicio de la vida sexual se debería hacer. Hoy no, hay un consenso en el cual se puede hacer, no en las primeras etapas del embarazo, de las relaciones, sino más bien a partir de los 25 años. ¿Por qué? Por el ciclo natural del HPV, del papilomavirus. Entonces,
Entonces, generalmente en ese consenso se llegó a esta determinación de que los papanicolau no se deberían hacer tempranamente, a menos de que la pareja tenga indicios de que, por ejemplo, tiene HPV o que tenga alguna otra infección de transmisión sexual que sí necesite y amerite hacerse este examen. Vamos a continuar con este tema que es interesante porque nos llega una pregunta, doctor. Buenos días, doctor. Me sacaron el útero hace 2 años y no tengo relaciones a causa de que me da infección. ¿Qué me recomienda? Pues porque le da infección no debe interrumpir sus relaciones sexuales, ¿no es cierto? ¿Qué le puede recomendar, doctor? Bueno, primero hay que saber por qué se le retiró el útero, ¿no? Y segundo, que las infecciones obviamente deben ser tratadas. Y hay que ver, dependiendo de la edad de la paciente, nosotros tenemos que saber que las infecciones pueden ser por el trofismo vaginal, o sea, el cambio de las células de la parte genital se dan por los estrógenos. Por eso yo pregunto la edad, porque si es por eso, nosotros primero debemos estrogenizar esa vagina para que las infecciones no afloren, por el pH, el cambio de pH, que los estrógenos tienen bastante importancia en eso. Señora, la explicación del doctor es la siguiente. El hecho de que le saquen el útero, probablemente usted ya está en una edad menopáusica o premenopáusica, debe estar en los 45, 50 años, ¿cierto? Aparentemente. Recuerde que esas infecciones le dan porque su tejido vaginal, su tejido urinario, la vulva, se atrofia porque usted tiene disminuido la cantidad de hormonas femeninas. Entonces, va a desaparecer esas infecciones cuando usted reciba un tratamiento para su menopausia, que es dirigida por el ginecólogo, un tratamiento hormonal, ¿no es cierto? Entonces, con ese tratamiento hormonal, bien sea tópico, porque muchas veces da miedo de tomar hormonas por vía oral o inyectarse, si con tratamiento tópico de estrógenos, su tejido vaginal va a mejorar y no se va a enfermar con frecuencia, ¿cierto? Así está explicado. Así es. Entonces, tendríamos que saber la edad de la paciente, por qué fue la causa de la histerectomía, pero en realidad, si es que la pregunta va en relación, ¿me sacaron el útero y yo estoy comenzando a tener más infecciones? No, esa no es la causa. No es la causa. Es otra causa. Entonces, no es la causa del hecho de que le hayan sacado el útero, el origen de sus infecciones. Lo más seguro es por la disminución de sus hormonas, que el tejido se atrofia y se vuelve más sensible a infecciones, inclusive no solo infecciones vaginales, sino también infecciones de vías urinarias, ¿no es cierto? Así es. Tenemos otra pregunta. Buenos días, doctor. Tengo 4 hijos. En el 4º embarazo me diagnosticaron endometritis y a partir de ahí tengo una infección y dolor fuerte en el vientre. ¿Qué debo hacer? A ver, la endometritis ya es un capítulo aparte del que estamos viendo, pero que es importante saberlo. La endometritis en realidad puede haber sido una causa de una infección genital que tuvo en el último parto, porque eso es lo que sabemos que la señora nos está preguntando, y que ascendió hacia la parte del útero, del endometrio, y tal vez se alojó hasta en las trompas de falopio y en los ovarios. Entonces pudo no necesariamente haber sido solo en la parte interna del útero, sino ya pudo haberse extendido la infección mucho más allá. Esto puede dejar secuelas, claro, porque las EPIs, que es más o menos digamos, un contexto de lo que puede pasar en la endometritis, podemos tener nosotros secuelas como adherencias. Entonces, estas adherencias sí pueden causar dolor en el bajo vientre, o sea, en la parte del hipogastrio, y necesariamente debía haber sido tratada con antibióticos. Las secuelas que pueden dejar las endometritis severas, sí, son dolor de mucha larga data, crónicos, porque se forman adherencias, y esto es la secuela generalmente que dejan las EPIs, ¿no? Porque se vuelve se forma una maraña, se congela la pelvis, se hace como una cúpula, un domo, debido a que el tejido cicatricial, el fibrinógeno, se formó a nivel de los órganos aledaños al útero, y eso sí duele, eso duele. Entonces requiere tratamiento de especialidad, sí, por supuesto. Claro que Pero sí. sí hay solución, hay tratamiento. Sí, hoy con la cirugía laparoscópica. Lamentablemente tendrá que llegar después de un análisis conveniente, hacer una cirugía laparoscópica. Buenos días, doctor. Tengo dolor y ardor al orinar, al tener relaciones sexuales. ¿Es recomendable hacerme baños vaginales? Vea, ese tema de los baños vaginales. Demos desde una buena indicación sobre los baños vaginales. A ver,
de hecho no existe eso, ¿no? No debería existir eso porque el aseo debe ser perineal, o sea, en la parte externa. La vagina no se debe tocar nunca, no se debe introducir nada, excepción de cuando nosotros los médicos mandamos un tratamiento para tratar una infección, obviamente, por medio de óvulos, cremas, sí, pero caso contrario, las duchas vaginales, los aseos vaginales en sí no se deben realizar, sino los aseos perineales. Entonces, si nosotros comenzamos a introducir, porque el medio de transporte que es en ascenso, desde la parte externa hacia el interior, por medio de estos baños, vamos a causar una infección y las frecuentes infecciones van a comenzar a ser más concurrentes. Y de hecho, las pacientes nos dicen, nosotros tenemos muchas, qué sé yo, en nuestra idiosincrasia, muchos mitos, ¿no? El mito es que desde niña yo me hice así, mi mamá me enseñó a hacerme las duchas vaginales. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que crear una nueva idiosincrasia, si se quiere decir así. No, el mensaje es muy claro y puntual. Las duchas vaginales no están indicadas para nada. El aseo es perineal, dice el doctor, o sea, es externo, solamente la vulva, la parte externa, desde el ano hasta la vagina. Entonces no debe hacer, porque hay bacterias que están en la vagina y con la ducha vaginal las bacterias se van más arriba, se van al cuello, se van al útero y vienen las infecciones más graves. Entonces duchas vaginales no. Usted el aseo íntimo tiene que hacerse con un jaboncito, un pH ácido así mismo de 3.5, ¿no es cierto? Jaboncito líquido, pero externamente, no internamente. Saludos, buenos días. ¿Producen infecciones vaginales o anticonceptivos? Y buena pregunta. Es muy buena. A ver, yo algo les había dicho acerca del uso de los anticonceptivos porque pueden producir mucha secreción y la paciente muchas veces, como van a la farmacia y les prescriben, ¿cuál es el mejor anticonceptivo? Y les prescriben o ni siquiera les prescriben, sino les venden. Entonces la paciente, después de haber visitado muchos profesionales, no le dan una solución, pues le dan para hongos, le dan para bacterias, le dan para parásitos y nadie le atina porque le dice, no le hizo la pregunta del millón, que es, ¿utiliza anticonceptivos? Entonces, cuando uno le hace esa simple pregunta, le dice sí. Entonces, nosotros sabemos que al utilizar los anticonceptivos, la secreción del cuello del útero va a ser más frecuente, pero esa debe ser no de mal olor, generalmente es un poco blanquecina, cristalina y no da prurito, o sea, no da picazón, no da escozor y no es de mal olor y no es abundante. Puede mojar un poco el interior, pero esa es la indicación de decirles a los pacientes que va a pasar esas cosas, pero eso cuando está al frente de un profesional que sabe los mecanismos de acción de los medicamentos. Ahora, si va a la farmacia y compra y ellos no saben cuáles son los mecanismos de acción de este tipo de medicamentos, no le van a ayudar. Y si mucho menos fue donde un profesional y no le avisaron que tenía ese tipo de efecto adverso, digamos así, entonces peor, entonces vamos a estar matándole a la microbiota, o sea, a los gérmenes saprófitos, y vamos a producir ahí sí una iatrogenia, o sea, una infección por nosotros mismos haber dado demasiados medicamentos. Entonces, el mensaje es, nuestra piel, la vagina, nuestro organismo tiene defensas propias y la vagina, como dice el doctor, tiene una microbiota, bacterias que le defienden a la vagina de muchos agentes externos. No destruye esa microbiota automedicándose ni tampoco haciéndose duchas vaginales. Saludos, soy la persona que le escribió hace un momento, tengo 35 años y me sacaron el útero por las hemorragias. Probablemente tenía algún mioma, ¿no es cierto? Puede ser un sangrado disfuncional, pero bueno, de hecho, como ya les habíamos dicho, la causa de las infecciones no es la histerectomía, para nada. Debemos buscar, es joven, 35 años. Se ha visto que ahí se describe en la literatura que hay menopausia desde los 30 años, que es la menopausia precoz, pero yo creo que en esta paciente no es el caso. Pero sí es importante conocer o saber si es que esa infección se está dando. Muchas veces hay agentes que pueden ayudar a que los microorganismos patológicos comiencen a aflorar mucho más frecuentemente el tracto genital de la mujer, como por ejemplo el HPV. Por eso es que hay que hacerse siempre, bueno, de hecho, en una mujer que ya ha sido histerectomizada, si no ha sido histerectomizada por un problema del cuello del útero, nosotros no deberíamos hacer Papá Nicolás, pero en este caso sí deberíamos hacer un Grammy fresco de secreción vaginal y un cultivo para saber qué microorganismo es el que está colonizando esa mucosa, ¿no? Doctor, buenos días. ¿Por qué cada vez que menstruo mi sangrado tiene mal olor? A ver, hay que diferenciar una cosa, el mal olor por infección y también hay
muchas veces la secreción menstrual puede llegar a tener un poco de mal olor, pero es porque nosotros tenemos una fisiología en la cual generalmente la mujer menstrua entre 3, 4, 5 días, lo normal es hasta 7 días, y generalmente los últimos días ya no es un sangrado activo, sino es un sangrado pasivo. Entonces ese sangrado se almacena, se acumula en la vagina y muchas veces ese sangrado puede salir con mal olor, pero ya son de los últimos días, como si el concho de la menstruación, ese es el que da un poco de mal olor, pero no es necesariamente una infección. Así es. Pero está claro, la vagina no tiene mal olor, no tiene por qué darle comezones, ¿cierto? Y este flujo que nos indica el doctor, el momento que toma anticonceptivos, sí aumenta, pero tampoco tiene mal olor ni da comezón. Así es. Ese flujo es normal, o sea, la mujer tiene, en la mitad del ciclo menstrual, pues tiene un flujo propio de la ovulación. Por la ovulación, y es la única momento en la mujer que podríamos tener un poco de secreción, pero con los anticonceptivos se aumenta. Ya. Entonces, porque sabemos que los anticonceptivos lo que causan es anovulación, o sea, no hay ovulación, entonces sí hay secreción. Sí, doctor, yo me quedé con la curiosidad por las preguntas que dimos prioridad. Doctor, mire que en el Ecuador y en América Latina y en el mundo las relaciones sexuales, y más en América Latina, están empezando a edades tempranas, 12, 13, 14 años. Usted ha de encontrar parejas de 15 años que han tenido, adolescentes de 15 años han tenido 3 parejas. Entonces, sí tienen ese riesgo de infecciones, y hoy usted debe encontrar en su hospital, en su consulta, que es numerosa, ya presencia de papiloma en jóvenes de edades tempranas. Entonces, que quede claro, el Papá Nicolau, ¿cuándo se debe hacer? Por eso les digo, lo que pasa es que, a ver, si estamos hablando de condilomatosis es una cosa, si estamos hablando de cáncer de cuello de útero es otra cosa. Por eso el consenso es muy claro. O sea, nosotros no deberíamos hacer, dependiendo de algunos factores que influyen en de la toma de la citología del Papa Nicolau, nosotros deberíamos hacer el consenso a partir de los 25 años, por la vida o el ciclo natural del HPV, o sea, del papilomavirus. ¿Por qué? Porque necesariamente el HPV se va, es como que se duerme, o sea, nunca se va de nuestro organismo, pero se duerme. Después de 2 a 5 años, el HPV descansa, a menos de que haya una infección inmunodepresora, crónica, diabetes, obviamente cáncer y todo eso, se va a reactivar. Pero por eso el consenso es muy claro. Entonces, generalmente, bueno, en otros países ni siquiera la citología es la valedera, sino la colposcopía, que es un examen mucho más sofisticado. Claro. Obviamente que el Ministerio de Salud, hoy nosotros en el hospital, en las consultas privadas nuestras, tenemos los colposcopios, hacemos la colposcopía, pero ya es un examen mucho más costoso que el Papa Nicolau, o sea, la citología. Entonces, en Argentina, por ejemplo, es mandatorio hacerse colposcopía, más no Papa Nicolau. Sabemos que los dos confluyen para dar un diagnóstico. De hecho, hoy hay mucho más exámenes y sobre todo sofisticación en la toma de las muestras. Hoy se hace citología líquida, hay unos aparatos especialísimos para determinar con exactitud qué tipo de subgrupo de la familia del HPV podemos hacerlo, como el COVAS, la hibridación, el ADN. Hay un montón de exámenes y pruebas que podemos nosotros hacer, pero eso mediante colposcopía. Este tema es interesante, pero el tiempo concluyó. Muchas gracias a ustedes. Ha sido el doctor Richard Guevara. Es ginecobstetra, su consultorio tiene en la Sánchez Cifuentes, a una cuadra del Obelisco, en la Sánchez Cifuentes, ¿cierto? Y Pedro Moncayo. No, Velasco. Velasco y Velasco, así es. Muchas gracias, este programa se repisa luego del noticiero, a las 4 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana con un interesante programa.